El propósito del webinar es dar a conocer algunos conceptos básicos utilizados en la formulación y evaluación de proyectos, identificando las distintas fases de su ciclo de vida. El tema a trabajar, algunas diferencias básicas, tipo de proyecto y ciclo de vida del proyecto. Antes de empezar, para poder hablar de proyectos, es bueno hacer como un antecedente desde que el hombre está en la faz de la Tierra, de alguna manera, ha resultado determinante, que ha desarrollado algunos proyectos que se han generado de alguna manera por la participación de cada uno de ellos. Es bueno saber que en los primeros momentos de la humanidad, ellos se ponen de acuerdo para gestionar las actividades que permitan de alguna manera alcanzar un objeto de la manera grupal. A partir de ese momento en la historia, y con los avances de la ciencia y la tecnología, ha permitido que el hombre poco a poco ha ido encontrando la posibilidad de hacer proyectos que alcancen un logro común y que hoy por hoy persiste en el tiempo. Para citar algunos de ellos, podemos citar las pirámides de Giza, que fue un proyecto generado por el hombre, la calzada romana, que también es otro proyecto que integra al Imperio Romano, y también podemos citar la Gran Muralla China, por citar algunos de esos momentos. Y si nos vamos un poquito más acá, podemos citar uno de los más nuevos en la edad moderna, podemos citar los desarrollos que se generaron con el Canal de Panamá, que fue una obra que integró a dos espacios, a dos océanos, además de proyectos de gran envergadura, como en el caso del desarrollo de la represa de Hoover, que impacta desde el primer momento en 1936, que ayuda a integrar, a controlar el agua, pero a generar electricidad. Gracias a cada uno de esos eventos y a cada una de esas ideas, proyectos, estos proyectos han generado lo como se llama algunas técnicas que te permiten desarrollar cierto conocimiento y que nos permiten gestionar proyectos para alcanzar logros. A principios del siglo XX no existía una metodología de proyectos concretos. Solamente a partir del 1917 es que aparecen nuevas técnicas y en 1956 varias técnicas como el desarrollo del diagrama de Gantt, la Asociación Americana de Ingeniería de los Estados Unidos desarrolla un sistema que se llama estimación de costos, y otra organización que está como DuPont desarrolla lo que se llama el método crítico, que nos permiten a determinar ciertas herramientas que nos va a ayudar a establecer una metodología en el área de proyectos. Es a partir de 1958, con las apariciones de estas cuatro herramientas, es que las Naciones Unidas desarrolla lo que normalmente se llama una metodología estándar que permite establecer los criterios de cómo se deben desarrollar los proyectos. Entonces, desarrolla lo que se llama el Manual de Proyectos de Desarrollo Económico. Y esto nos va a permitir a nosotros a tener lo que normalmente se considera como un estándar de proyecto. Las definiciones de proyecto, para definir proyecto, con el uso común extendido de la palabra proyecto, se hace referencia al propósito de producir o ejecutar algo. Y su estudio ha adquirido una aceptación incuestionable por ser una de las herramientas más utilizadas en la compleja tarea de tomar decisiones de inversión. Entre los académicos e investigadores, entre los académicos y los investigadores más reconocidos, de acuerdo a la bibliografía, podemos encontrar
a los hermanos Zapán y a Gabriel Vaca, en los cuales ellos determinan o definen al proyecto que es la búsqueda de una solución inteligente al planteamiento de un problema, la cual tiende a resolver una necesidad humana. Cabe destacar la definición también del Instituto Project Manager, en el cual es una asociación líder en la profesionalización y dirección de proyectos, que concibe el proyecto como un esfuerzo temporal que se lleva a cabo para crear un producto de servicio o resultado único. Es importante que el proyecto es en sí un puente entre un problema o una fortaleza y una solución a una oportunidad. El proyecto mejora una situación actual insatisfecha a una situación futura esperada. Proyecto. ¿Por qué y para qué los proyectos? Los proyectos impulsan cambios que generan valor a la organización. Los proyectos son de suma importancia porque tienen el objeto de aprovechar los recursos para mejorar las condiciones de vida de la comunidad. Estos están establecidos de corto, mediano y largo plazo. Estos proyectos, las características que presentan los proyectos se llevan a cabo a todo nivel de la organización. Un proyecto puede involucrar a una persona, puede involucrar a un grupo o a una unidad de una organización o a múltiples unidades de múltiples organizaciones. Entre estos, la característica que tienen los objetos, la característica que tienen los proyectos son que los proyectos tienen objetos. Todo proyecto responde a un diagnóstico, por lo cual debe tener claramente definidos sus objetivos. Temporalidad. Todo proyecto tiene una fecha establecida de inicio y fin. También los proyectos tienen recursos limitados. Otra característica que tienen los proyectos es la integración, es decir, todo proyecto integra los esfuerzos de diversos sectores de la empresa, es decir, nunca está sola, siempre debería estar, cada proyecto integra a cada uno de los integrantes de la empresa. Singularidad y creatividad. Los proyectos tienen que ser, es decir, son únicos. ¿Por qué son únicos? Es decir, no hay un proyecto igual. Debe tener características específicas y por lo tanto debe utilizar, si se va a utilizar, no se puede transferir completamente todo un proyecto, porque necesita tener visión, objetivos diferentes y innovación, que es lo que acompaña esa área. Riesgo, cada uno de los proyectos, pues casi todos los proyectos implican riesgos importantes, que es necesario analizar para prevenirlos. Bueno, José Antonio, en este momento es conveniente que está hablando usted acerca de que no hay proyectos iguales. Digamos que cuando un proyecto puede ser parecido, pero hay que adaptarlo a las situaciones especiales en ese momento, o sea, adaptar el proyecto a las condiciones o recursos que se dispone. Pienso yo, el tiempo es un recurso dentro de los proyectos. Por lo general, el tiempo, es decir, tú tienes que delimitar en qué tiempo vas a desarrollar el proyecto. Y lo que estamos hablando que cada una de las escalas de tiempo se hace para poder observar el comportamiento del proceso productivo o el bien o el servicio que tú vas a generar, que se vaya cumpliendo las metas establecidas en cada una de las etapas programadas para el cumplimiento de los objetivos. Es decir, por eso que siempre hay una escala de tiempo, obligatoriamente hay una escala de tiempo.
Si llega a transcurrir el tiempo y el proyecto no ha dado el objetivo esperado, ¿se podría extender el tiempo y decir que el proyecto se transformó, evolucionó o hay que desarrollar un nuevo proyecto? No, por lo general cuando tú estableces una línea de tiempo de proyecto, eso es lo que tú tienes que respetar. Inicialmente, cuando tú estableces, por ejemplo, 5 años para el desarrollo de la propuesta completa, los mismos objetivos que tú planteas empiezan a medir la caracterización de cada uno de ellos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Vas a ver que si se logran los objetivos, se cumple el proyecto. Claro. Y también se cumple lo otro, que si no se cumple el objetivo, el proyecto no fue efectivo. Entonces, por lo tanto, el proyecto se necesita de cada una de esas variables para poder medir, porque esas son variables de medición. Bueno, si hay alguna persona que quiera intervenir de los participantes, el profesor José Antonio permite que en este tiempo se pueda realizar alguna intervención. Él continuará y posteriormente abrirá otra ventana para preguntas. Adelante, profesor José Antonio. Precisiones conceptuales. Bueno, en este punto es bueno, si bien estos términos que vamos a trabajar como lo que son planes, programas y proyectos, es bueno como definirlos bien, porque se prestan a cierto margen de interpretación diferente a lo que normalmente se utiliza en la terminología de la planificación. Es decir, en la terminología de la planificación se usan como alcances diferentes en cada uno de ellos, distintos niveles de concreción, por lo cual es necesario realizar algunas aclaraciones terminológicas que nos va a permitir conocer cada uno de estos. Por ejemplo, en el caso de planes, los planes hacen referencia a decisiones de carácter general y sirven de guía para el desarrollo de las acciones. Definido el plan, se diseñan los programas orientados a concretar las líneas generales contenidas en dicho plan. Para ello se definen los proyectos que son necesarios de ejecutar para alcanzar los objetivos organizacionales. Por estas razones, el proyecto se considera como la estrategia operativa de gestión para ejecutar los planes y programas, porque esto hace posible pasar de la idea a la realidad y de la teoría a la práctica. Como estamos viendo más abajo, podemos observar en la parte del plan que ellos establecen lo que se llaman los parámetros, las grandes líneas, y así sucesivamente desarrollan, por ejemplo, un conjunto coordinado en los programas, se desarrolla un conjunto coordinado de proyectos que a la vez estos proyectos es un conjunto de actividades concretas y coordinadas que se hacen realizar, se realizan para producir un bien o servicio. Y es tipos de proyectos de inversión. En los tipos de proyectos de inversión se ha establecido una serie de tipologías de carácter variada de los proyectos, sin que esto, por ejemplo, implique una categoría, sin que esto no vaya a poner en contradicción con otras categorías. Esta es una de las que nosotros podemos dar para entender los tipos de proyectos y en qué áreas se complementan. Tenemos en el sector económico, tenemos los proyectos que están en el sector primario de la economía. Estos están en el sector agropecuario, la agricultura, la ganadería, la silvicultura, la caza, la pesca. Los otros que están en el sector secundario, que están ubicados en la transformación de la materia prima o productos terminados, y los proyectos que están en el sector terciario, que son los que están asignados o orientados a generar servicio para los consumidores. Otro tipo es el tipo de propiedad, es decir, si es una propiedad privada, si es la propiedad privada donde el capital es de los particulares. Está el tipo de inversión pública donde el Estado es el que hace la inversión, y está la mixta que se presenta cuando tanto los inversionistas
privado y la inversión pública hacen la inversión en un proyecto común. Otro tipo son por objetivos, por la creación, viene más o menos por el objetivo de la empresa, la creación de nuevos negocios, es decir, o ve que está relacionado con la modalidad para incluir a aquellas empresas que están en proceso, que están en internalización, que son de procesos, otras que son internalización, que de bienes y servicios a producir, o empresas que van a hacer reemplazo de maquinaria, equipo por su obsolescencia. Y otro tipo que está dentro de este grupo es aquellas que están en abandono, empresas que están abandonadas. Otra clasificación que se puede dar son aquellas empresas que su fuente financiera, leasing o endeudamiento de recursos propios, es decir, es una característica que tiene. Otra que de acuerdo a su dependencia o complementariedad, mutuamente excluyente o independiente o dependiente, y otra que está relacionada según el ámbito espacial. Instituciones o empresas locales, regionales, sectoriales, nacionales y mundiales o multinacionales. Este tipo de sector está más ubicado a aquellas empresas que tienen capitales afuera y que de alguna manera pueden invertir en el país y entonces tienen lo que se llama una oficina, ejemplo en Venezuela, como lo tienen aquí. Esto se ve más típico en las petroleras, en empresas grandes que tienen ese tipo de función. Bueno, no sé si alguien tiene una pregunta, quiere realizar alguna pregunta, puede activar el micrófono y realizarla para que todos la escuchemos. Esperamos. Bueno, creo que nadie tiene una pregunta, pero bueno, yo sí le voy a hacer una, profesor. Usted habló de los proyectos de tipo primario, secundario y terciario. En el área, esos son económicos, ¿verdad? Exactamente. Cuando hablamos de primario, se podría decir lo que es la materia prima, la producción de materia prima. El sector secundario sería la transformación. Ese es el secundario. Es decir, lo que pasa es que cuando hacen esa clasificación hay que tener claro que eso es lo que nosotros llamamos, es decir, eso tiene un nombre, no me acuerdo ahorita bien, una valoración que se le da. El CIUP. El CIUP tiene una clasificación y sobre el CIUP te define ese tipo de operaciones, es decir, cuando es el sector primario, y en el sector primario el CIUP define que son la agricultura, la ganadería y la minería, y todas las operaciones extractivas que están relacionadas bajo ese sector son extractivas. Claro, porque son para obtener la materia prima. En el sector de secundario estaría la transformación y entra también la distribución. O la distribución entra como un servicio. No es servicio, porque todas las empresas que están en ese ciclo, en el secundario, procesan y producen, ellos tienen también la distribución como una medida de decir cómo van a vender el producto, es decir, está incluido en el proceso productivo. Muy bien, porque los servicios sí tenemos claro que son del sector terciario. Exacto. Bueno, adelante, continúa, profesor. ¿Qué es el ciclo de vida de un proyecto? El ciclo de vida de un proyecto es una serie o una fase que tiene que atravesar un proyecto de inversión desde que se concibe la idea hasta que se materialice en una obra o una acción concreta. ¿Por qué dividir un proyecto en etapas? Es decir, ¿por qué se divide un proyecto en etapas? Proporciona un marco de referencia básica para facilitar la gestión de un proyecto. Permite conocer con más certeza el grado de avance del proyecto. Esto nos ayuda también a identificar las técnicas y procedimientos necesarios para cada etapa. Facilita la resolución de imprevistos y ayuda a distinguir en qué aspectos se requiere mayor esfuerzo, además de definir las áreas de la organización que deben ser involucradas en cada una de las fases. Esta división nos ayuda también a facilitar el seguimiento en cada una de las fases del proyecto y nos ayuda a determinar el procedimiento para la evaluación del proyecto. Facilita con esto las tomas de decisiones
permite prevenir los riesgos futuros y permite reducir la incertidumbre que se presentan en los proyectos. Característica del ciclo de vida de un proyecto. Los proyectos varían de tamaño y complejidad, pero básicamente constan de las mismas etapas, es decir, etapas inicial, preparación, ejecución y operación. Las fases de un proyecto son generalmente secuenciales, aunque en ocasiones se superpone y se suceden paralelamente algunas de ellas. Las fases son limitantes. Se determina el punto de inicio y el punto final. Cada fase tiene sus propios objetivos y actividades y tareas. Y cada fase de actividades y tareas se le asigna un responsable. Tradicionalmente los costos y esfuerzos suelen ser menor al principio cuando se inicia un proyecto y se van incrementando cuando se va acercando a la ejecución del proyecto. Los niveles de riesgo es mayor cuando se comienza un proyecto, también la incertidumbre, porque el proyecto todavía está en una etapa de preparatoria y contiene muchos aspectos no definidos y muchas decisiones que se deben tomar. El ciclo de vida, es decir, etapa del ciclo de vida del proyecto. La etapa del ciclo de vida está dividido en 4 etapas. La primera etapa es la idea. La segunda etapa es la preinversión, la cual está compuesta por perfil, prefactibilidad y factibilidad. Y la cuarta etapa, y la tercera etapa es la inversión, que es el diseño y ejecución, y la última etapa es la operación. De la primera a la segunda se conoce como plano de idea o conceptuales. En las dos últimas se conoce como planos de acción y se consideran que son constructivas. Ahí es donde se va a generar y se va a aplicar todo lo que es el proyecto en sí. ¿Qué es la idea? La idea, es decir, los proyectos se inician a partir de una idea, que es la generadora de acción. En esta etapa se realiza un diagnóstico para identificar todas las distintas vías de solución a los problemas y las necesidades, como las oportunidades de inversión. Entonces, es necesario, como estamos viendo ahí, cada una de ellas, como se están presentando, la idea generadora genera el diagnóstico y así sucesivamente empiezan a salir cada una de los problemas y necesidades que se van a generar o con las que se van a construir la idea. Es bueno saber que los niveles de idea en la evaluación de proyectos se hace a partir de la información de sentido común y opiniones de experiencias que puedan tener las personas o el grupo a trabajar. Es decir, los cálculos que se utilizan son cálculos globales, no son muy detallados y, bueno, es información básica la que se está utilizando. Preinversión, que es la segunda fase, o la segunda fase del ciclo, o la segunda etapa del ciclo. La preinversión se llama también fase de planificación de proyecto. Aquí donde se viene la fase de estudio de viabilidad. En esta fase es donde se realizan todos los estudios y estimaciones tendentes a determinar la viabilidad y factibilidad de los proyectos de inversión. En esta fase se encuentran 3 niveles de estudio. Dependiendo de la cantidad y la calidad de la información que se utilice, podemos ver que puede ser perfil o entra en la fase de prefactibilidad ante proyecto o factibilidad o proyecto definitivo. ¿Qué es un perfil? Es una fase donde se estudia todos los antecedentes que permitan
formar juicios sobre la conveniencia técnica y económica de llevar a cabo la idea del proyecto. Se efectúa una primera estimación general de los costos y beneficios mediante la comparación de las alternativas con o sin proyecto. La información que se maneja es una información que se puede llamar básica, pero un poco más completa que la idea. Existe el juicio de sentido común, fuentes secundarias, información cualitativa, cualitativa, opciones de expertos y las cifras estimadas, pues, y algunas cifras estimadas, no de detalle. Cuando pasamos a la segunda fase de esa misma etapa, que es prefactibilidad o anteproyecto, el estudio previo a la factibilidad, ese es antes de. Se busca definir con cierta aproximación las principales variables referidas al mercado. Ahí es donde entran los estudios, la parte de estudio de mercado, las alternativas técnicas de producción. Se estima en términos generales la inversión global, la capacidad financiera de los inversionistas, los costos de operación e ingresos que generan el proyecto. La información que se utiliza son fuentes secundarias y análisis cualitativo. Bueno, profesor, tenemos en esta parte dos participantes que hacen una pregunta por un lado del señor Martínez, que dice que cuando se tiene un proyecto privado y se quiere convertir en mixto, ¿qué pasos podemos seguir? Eso, lo primero hay que buscar al inversionista, es decir, saber con quién te vas a aliar. Eso depende de cada quien, porque, por ejemplo, los pasos, primero tú tienes que tener el proyecto terminado, es decir, para saber antes de con quién me voy a ir y con quién me voy a casar, es decir, y si de verdad es inversionista, es mi aliado, es parte de mi aliado y está a favor de los objetivos que persigue el proyecto. Pero, es decir, esa pregunta yo quisiera que me la hiciera más tarde, Miguel, para que viésemos el procedimiento completo, porque ese es parte de los ciclos. Yo tengo que terminar los ciclos y le puedo contestar de la mejor manera, porque se me está adelantando. También que se me atrase, pero que no se me adelante. No, hace rato usted conversó sobre las ideas. Y aquí exacto. Nidia Contreras pregunta que si una idea ha avanzado en su fase, así se le podrá aplicar la reingeniería para mejorar. Por lo general, es decir, acuérdate que una idea es una idea. Una idea es, nada más, 2, 3 líneas, 4 líneas, pero sin sustento. ¿Qué es lo que pasa cuando uno empieza a hablar de ideas? Uno tiene que ubicar mecanismos que nos ayude a calificar si esa idea es buena, si esa idea pasa a cada uno de estos canales que estamos hablando. Cuando yo hablo de perfil, la idea entra al proceso de perfil, pero entra como limpiándola, generando información que te permita tomar decisiones para poder decir que esa idea ya dejó de ser idea y pasó a ser perfil. Para después de eso, otra vez se le hace toda una secuencia de información, se le hace todo el levantamiento de información, se busca mayor detalle de la información que nos va a permitir que determinar que ese perfil que se generó de esa idea, ya tiene mayor cuerpo y puede soportar todo un estudio que permita ser exitoso y llevarlo a lo que se llama un proyecto exitoso. En la parte anterior, profesor, usted nombró la incertidumbre. ¿Se podría decir que la incertidumbre es igual al riesgo? Cuando hablamos de incertidumbre o riesgo, no sé bueno, cuál. Esa es una de las características que tienen los proyectos. Y está presente. Y la incertidumbre nunca en un proyecto se elimina, siempre está presente. Lo que se hace es bajar. Es decir, entre mayor información que tenga el proyecto, la incertidumbre es menor. Es decir, se estima en un proyecto que la incertidumbre está, cuando son muy exitosos, cuando está muy limpio un proyecto, la incertidumbre está en el
5%. ¿Se podría llamar baja? No, eso es lo más bajo que llega en un proyecto. Entonces, esa es la idea, es decir, llevarla a la mínima expresión para que te dé mayor capacidad de tener éxito en la propuesta. Trataríamos de controlar las variables que intervieran en el proyecto, ¿verdad? Claro, claro, esa es la idea, tratar de intervenir en la variable, porque cuando yo tengo una información, cuando yo manejo información y puedo de alguna manera tomar una decisión, yo estoy limpiando cada una de esas ideas o de esa propuesta o de esos objetivos del proyecto. Entonces, ¿qué es lo que hace? Voy limpiando, voy definiendo, voy tomando decisiones y esas tomas de decisiones me va a permitir a mí que la incertidumbre sea cada vez más baja. Adelante, José Antonio, continuemos. Factibilidad. Esta es la tercera de las etapas del ciclo de proyecto. Esto se puede decir que son como los escalones. Ese es el escalón que una persona tiene que llevar para tener un proyecto exitoso. La factibilidad es el análisis financiero que se debe hacer, es decir, debe basarse en el cálculo minucioso de la inversión, los ingresos, los egresos que sustentan las estimaciones de la rentabilidad del proyecto. Se profundizan los estudios de alternativas más convenientes y se formula, es decir, la formulación de los análisis anteriores. Es decir, eso quiere decir que se profundiza en los estudios, pero de las alternativas de los otros estudios que ya se ha llevado, como en el caso de perfil y perfectibilidad, ellos hicieron un estudio y sobre esos estudios yo sigo haciendo estudios para ver hasta qué punto esa información llega a lo máximo, es decir, sea lo más confiable posible. En esta fase, en la fase final, se considera que es la fase final de preinversión. Esta es la segunda fase y está compuesta por los tres, pero esta es la que finaliza y de aquí en adelante vamos a tener lo que se llama un proyecto que es rentable. ¿Qué es la característica de la factibilidad? Es que los estudios, tenemos estudios con amplio detalle y costo. Es decir, aquí en esto va determinado, es decir, un detalle de limpieza de la información, además con los costos ya detallados de cómo se va a pagar, cuánto nos cuesta, las instalaciones, dónde me voy a instalar, dónde salen los mejores costos. Aquí es donde normalmente participan los especialistas. No sé si has oído algo de eso, de términos de referencia. Es decir, aquí es donde dentro del estudio de formulación y evaluación se hacen los términos de referencia para desarrollar, para dárselo a esos especialistas que te generen el proyecto, pero el proyecto en base a lo que ya estudiaste, las que ya tienes definido, las variables que ya tienes definidas. La referencia esta, la participación de especialistas, cuando hablas de una referencia, podría hablar de los similares, proyectos similares que ya han sido desarrollados. Sí, no. Pueden haber proyectos similares, pero como una de las características que tiene... Cada uno es diferente. Es diferente, pero resulta ser que cuando tú levantas una información, tú debes establecer el criterio de solicitar lo que se llama un dossier de personas que son especialistas en áreas determinadas. Es decir, acuérdate que el proyecto se da en distintas áreas. No tiene una área definida. Todo lo que el hombre hace, creo que se puede desarrollar proyectos. Es decir, no hay nada que limite que no puedes tener un proyecto. Lo único que sí te digo que cuando estamos en este punto, existe lo que se llama un término de referencia, que es el término de contratación que yo le hago a un especialista para que él me desarrolle la propuesta como yo quiero, de acuerdo a la información que ya yo le levanté para que él genere una información con mayor precisión. La información, seguimos aquí, la información tiende a ser demostrativa, es decir, que tú lo veas, que sea visible, que tú puedas en cálculo, lo puedes calcular, lo puedes desarrollar. Basada en fuentes primarias. La fuente primaria es que está basada en encuestas, en estadísticas hechas por ti, hechas por la empresa que necesita el estudio completo del proyecto, es decir, no secundaria, es primaria. Y básicamente análisis cualitativo. El análisis numérico, no, qué bueno, qué bonito, más o menos, no, eso no existe en esta fase. Creo que nos adelantamos a las preguntas.
Si alguna tiene alguna pregunta, pues. Ok, seguimos. Sí, continuemos porque nadie ha realizado ninguna pregunta. Etapa de operación, que es la tercera de ellas, que está en la tercera etapa del ciclo de proyecto, es donde se desarrolla ya la propuesta, es decir, se lleva a cabo, es decir, la operación, se empieza a operar, a producir bienes. Yo creo que estoy saltado. Creo que estoy saltado. Operación. Déjeme ahorita ubicar un momentico. Falta de diseño. Operación es el último, pero vamos a ver si encontramos a diseño. Ok, dale. Diseño y ejecución. Diseño y ejecución. Ok, esa sí es. Ok. En esta, por ejemplo, es de implementación, como dice, inversión o ejecución, implementación de todo y cada uno de aquellos estudios, de lo que se ha programado. Es decir, aquí los estudios y diseño se hacen y se desarrollan los estudios y diseño definitivos y los planes de ejecución. En esta área se desarrolla lo que se llama un cronograma. El cronograma te va a definir cada uno de los niveles de ejecución y en el momento que se van a aplicar. Se realiza la realización de trabajo planificado. Aquí se utiliza lo que se llama un cronograma donde se desarrollan tanto los diseños, los estudios de diseño definitivo, las obras civiles, el equipamiento tanto interno, externo del proyecto, y se ejecuta las inversiones a realizar. ¿No? Atrás. Y la operación, que es el último, que es el cuarto de ellos, la operación, en ella se va a desarrollar toda la operación y se va a verificar qué es lo que por ejemplo, lo que se planificó para que se desarrollara el producto, se ejecute de la manera que se debe hacer, es decir, los rendimientos, la capacidad que tiene de producción en la planificación y en el tiempo que se tiene que operar la empresa. Un momento, no. Ya un momentito. ¿Alguna pregunta, Miguel? Mientras que... Sí, por aquí preguntan que qué sucede cuando un proyecto no logra cumplir las etapas mencionadas. Bueno, lo más probable es que el proyecto, es decir, te puedo decir, proyectos exitosos de esa manera a nivel de formulación y evaluación de proyectos que no hace ninguna etapa, dice que está entre el 1 al 3%. Es decir, que sean exitosos. No, porque, bueno, es mucho el azar. Es decir, de aquí el título de la presentación, Camino para un proyecto exitoso. Hay que seguir un camino, una secuencia, unas etapas, como lo por colocaron. lo general se tiene que hacer. Porque si yo secuencio todo, acuérdate que estamos hablando que el camino exitoso se debe a que es una metodología que está establecida, que si yo respeto cada uno de los procesos que tengo que hacer en cada una de las fases, yo puedo de alguna manera generar un proyecto que puede ser exitoso. Sin embargo, te puedo decir que existe el 95% de certidumbre y un 5% de incertidumbre, que de alguna manera, pues 95 es mayor que 5 y puede, dependiendo de la motivación que tenga cada una de las personas que integre la propuesta, pues puede generar un proyecto exitoso. Diríamos que ese 5% está en esas variables que no podemos controlar o que desconocemos. Sí, incluso. porque acuérdate que no me quería meter con esto, pero ya que me hace la pregunta, hay cosas que, por ejemplo, están en el medio que escapa a la formulación y evaluación de proyecto.
Como, por ejemplo, podríamos citar que a nivel financiero, tú programaste una actividad donde la economía iba a estar bajo una actividad que es que no iba a tener ningún acontecimiento que te podía alterar la situación financiera tuya, y de la noche a la mañana te hace un cambio de una moneda o te hacen un cambio a nivel financiero que tu empresa no tiene capacidad de soportarlo. Esa es una. ¿Qué mejor ejemplo que la pandemia? Bueno, esa es otra, es decir, tú abriste una actividad a nivel de pandemia y ¿qué te genera? Es decir, no estaba previsto en tu análisis de proyecto que que una pandemia iba a hacer daño a la proyección que tú hiciste normalmente. Claro, alguien que inició una empresa con un proyecto en el segundo semestre del 2019 no podía ni prever lo que podía pasar. Eso pudo haber hecho que el proyecto, aun cuando en libros, en teoría, era un 95% exitoso, ese éxito no es que no se dé, sino que se prolonga en el tiempo. Entonces se extendería la vida del proyecto porque si esperamos llegar a un objetivo, dado que la pandemia, digamos que minimizó el tiempo, por decirlo así, o sea, dejó que el proyecto se desarrollara menos en ese tiempo. Lo que antes iba a ser en un año, ahora por la pandemia hay que esperar 3 años para que... Por lo general, cuando uno hace un proyecto, uno siempre lo castiga en un nivel de vida. Es decir, el proyecto tiene un nivel de vida. Se inicia y finaliza. Esa finalización está relacionada más que todo con tus ingresos. Es decir, si tú tienes capacidades, puedes soportar esos años donde no estás generando dinero, pagando una nómina y pagando una serie haciendo una serie de erogaciones que, por ejemplo, no está asociada a tu proceso productivo y la puedes hacer y, bueno, y tienes con qué y sabes que va a cambiar el horizonte, perfecto. Pero cuando la situación tuya está planificada, por ejemplo, que tú tienes un análisis de un proceso productivo en el cual tú tienes establecido 4 o 5 meses de materia prima para poder producir y cuando llega ese momento ya se te acabó, es decir, es difícil de reponerlo si no tienes una capacidad de ingreso para poder reponer tu stock. Eso es más o menos eso, pero también hay una cosa que nosotros tenemos que hablar con respecto a lo que tú dijiste. Es decir, hay proyectos que hoy pueden ser hoy o anteriormente, antes de la pandemia, eran exitosos de acuerdo a la condición que se presentaba, pero dejaron de ser por este tipo de situación que se presenta. Pero salieron otros proyectos que fueron rentables o que fueron o que están siendo exitosos, pero de comercialización. Es decir, a raíz de que no se produce, pues sí, viene sustituto. Y entonces, ¿cuáles son los sustitutos? Te generan aquellas empresas de comercialización de materia, de insumos, más que todo de productos de insumo común, es decir, de eso que normalmente como la harina pan y todo, y cada uno de ellos, que te generan ese tipo de negocios, pero esos son momentáneos. Profesor, ¿podríamos hablar de algún tiempo para desarrollar un proyecto? ¿Cuánto tiempo debe llevar un proyecto para ser desarrollado? Todo, Depende del tipo de proyecto. no, todo depende de lo que de los componentes que tenga el proyecto. Y también acuérdate que los años útiles de un proyecto no está relacionado en que yo quiero ponerlo en un año, en 2 años, en 3 años. Todo depende del análisis financiero que tú le hagas y la inversión que tú vas a hacer. Porque una vez que tú hagas el análisis financiero con un nivel de inversión, te va a decir hasta qué punto de año tú estás recuperando la inversión. Entonces, no lo coloco yo, lo coloca el proyecto dependiendo del comportamiento que tenga en el mercado, no solamente en el mercado, sino también de cada uno de los componentes que integran ese tipo de proyecto. ¿Entiendes? Eso es, hay que estar claro, es decir, la inversión tú haces una inversión en un año cero, ¿ah? Y en el año 2, 1 y 2, todavía estás haciendo inversión porque estás creciendo la empresa de la manera más conservadora, pero que permita que esa inversión no se pierda. Es decir, la estás haciendo la inversión planificada. Entonces, ¿qué es lo que sucede ahí? Va a llegar el momento en que ese retorno de la inversión se va a ver, pero en el año más o menos en el cual que tú calculaste, por ejemplo, 5 años, tú vas a ver que ya la empresa ha pagado sus créditos, ha pagado toda la inversión que se hizo y está dando realmente ya la ganancia. Ajá. Bueno, no, nos adelantamos.
muchas gracias por su atención y espero le haya gustado. De todas maneras, espero que de verdad si tienen alguna pregunta o alguna inquietud, pues en este momento también sería bueno que me la hiciera o nos la hicieran al grupo para nosotros de alguna manera ver de qué manera la podemos contestar. Bueno, usted hace rato me dijo que le dejara esta pregunta para el final porque la hice. Cuando se tiene un proyecto privado que se quiere convertir en mixto, ¿qué pasos podemos seguir? Me imagino que la respuesta son los 4 pasos que nombró inicialmente. Sí. Por ejemplo, vamos a estar claros. Es decir, hay proyectos que dicen, cónchale, esta persona sí tuvo suerte, ni hizo proyecto y hizo la inversión y es exitoso. Es decir, de esos proyectos son muy contados. Lo que yo te acabo de decir, eso más o menos el 2%, y eso no sucede muy a menudo. Los que se hacen basado en una metodología donde tú estableces un inicio y un procedimiento que tienes que hacer, ahí es donde empiezas a ver cada uno de esos, es decir, empiezas a fortalecer el proyecto, empiezas a ver variables que anteriormente no tenías capacidad de ver. Entonces, esta metodología te va a permitir a ti eso, es decir, te va a permitir visualizar alternativas o plan A, plan B, plan C, que te permita de alguna manera seguir con tu propuesta. Cada una de ellas son 4 escalones que tú tienes que seguir. Los 3 primeros, o lo que se llama idea, perfil, prefactibilidad y factibilidad, son los proyectos bases específicos de un proyecto. Es decir, si tú respetas estos pasos en el proceso de desarrollo de un proyecto, pues vas a tener un alto nivel o un alto grado de asertividad de que el proyecto sea factible. En estos proyectos hablamos de factibilidad desde el punto de vista económico, pero una parte donde usted habló de proyectos sociales, ¿cómo se podría medir la rentabilidad en un proyecto social, dado que, digamos, es el Estado el que está en la obligación de desarrollarlo y de hacer la inversión? ¿Qué es lo que pasa? Que vamos a estar claros, es decir, estamos hablando una metodología para proyectos de inversión. Existe metodología también específica para proyectos sociales y esa fue desarrollada en 1959 por USAID, es decir, por la agencia norteamericana, en la cual ellos establecen, por ejemplo, unas pautas pero totalmente diferentes. Vamos a estar claros que en los proyectos de inversión yo hago una inversión para tener un retorno. Es decir, yo tengo que invierto para tener un nivel de ganancia. Exactamente. En el caso de, ¿cómo que se llama? De los proyectos de inversión, ¿qué es lo que sucede? 2 cosas. Perdón, los proyectos sociales no hay rentabilidad. Entonces, ¿qué es lo que hace? Metodología totalmente diferente. Y como te dije, USAID llegó y desarrolló una metodología para 1958-59 que se llama el marco lógico. El marco lógico es una variable que te permite determinar en base de un diagnóstico y establecer unos problemas, unos objetivos y una línea de investigación, te hace, determina, por ejemplo, la necesidad para satisfacer una demanda en una sociedad o en un pueblo o en una comunidad. Entonces, esa metodología fue desarrollada a raíz de que la metodología inicial, la que estamos hablando, que es de inversión, no cumplía con las expectativas para el desarrollo. Eso es histórico, eso es histórico. ¿Y por qué es histórico? Porque esa metodología la trataron de instalar para recuperar a Europa en 1900, después de la Segunda Guerra Mundial, del 45 para acá, pero la que te estoy hablando, la que yo estaba hablando inicialmente, pero no cumplía, no llegaba a la parte social, es decir, era muy difícil y se implementa marco lógico que te permite llegar a eso, es decir, es la que va a contribuir a integrar a cada uno de ellos. Bueno, profesor José Antonio, de verdad, muchas gracias por su participación en Aura en este 7º episodio. Y gracias también a los amigos que participaron en este 7º episodio. En el chat del Zoom le dejamos la encuesta para que por favor la realicen. Y también les invitamos a participar en el 8º episodio, que será el 21 de abril a esta misma hora, a las 4 de la tarde, y lleva por título Técnicas de Investigación y Desarrollo. Será dictado por el ingeniero Gerardo López. Gracias por la invitación y de verdad por estar
conectado con cada uno de nosotros aquí, es decir, conectado la gente que está participando de alguna manera. Mil gracias. Y a Aura por estar aquí con Binet, por darnos este apoyo para poder estar en este momento con ustedes. Muchísimas gracias y en espera que sea grato para ustedes y en espera que otra invitación con respecto al tema a tratar. Muchísimas Así es. gracias. Muchas gracias a usted, profesor.